Hace ya un tiempo os analizaba aquí en el canal la cámara 360 grados que sacó Xiaomi en su día. Una cámara que al principio me pareció muy novedosa, pero que poco a poco fue perdiendo fuelle por la limitación a nivel software que tenía. Llegó entonces el Black Friday y aproveché para pillar un nuevo modelo de cámara 360 grados que es la que vengo a hablaros hoy aquí. La Insta360 One R, una cámara súper interesante, posiblemente de las chuches tecnológicas que he traído aquí en el canal, sea una de las que más me ha sorprendido por los resultados obtenidos. Así que nada, si queréis saber cómo es esta cámara, no os perdáis el vídeo. Ahora que ya habéis visto el contenido de la caja de esta Insta360 One R, como es una cámara modular, lo primero que voy a hacer es un tour para que conozcáis cada uno de sus módulos y aprendáis cómo usarlos. Aquí tenemos lo que incluye la cámara y vamos a ver uno por uno cada uno de los elementos. Lo primero que quiero comentaros obviamente es lo que es la propia cámara, que está muy bien construida, me gusta mucho el diseño que le han hecho. Además es una cámara que es resistente al agua hasta 5 metros sin ningún tipo de carcasa. Básicamente esta cámara está compuesta por tres partes. La primera es la base de la cámara, que es donde está la batería y que se quita con una pestañita que tiene incorporada en dicha base. Y luego tenemos lo que es la propia cámara, que también se separa, dejando por un lado lo que es el objetivo y por otro lado el cuerpo de la cámara. Así, como os comentaba al principio, es una cámara modular e Insta360 nos proporciona otros objetivos que también podemos comprar, como por ejemplo el 4K o ahora el de 1 pulgada que han sacado con Leica. La lente que he adquirido yo está compuesta por dos lentes que van a grabar en 360 grados con una resolución de 5K. Como veis es súper compacta y está muy bien construida, es decir, se nota muy robusta. Viene súper protegida con unos plastiquitos que vamos a quitarle. Como podéis apreciar, en uno de los laterales tenemos los conectores que van a fijar la lente a lo que es el cuerpo de la cámara. Detalles muy chulos de Insta360 es la inclusión de una gamuza que nos va a permitir limpiar ambas lentes y tenerlas disponibles para la batalla. Además, el kit también incluye un ingenioso protector de goma, así con forma de U, que lo podemos acoplar a lo que es la cámara y así evitamos cualquier posible rayadura que se pueda producir en las lentes. Encaja como un guante y la protege perfectamente. Está construido de una goma muy suave, pero una goma que se ve muy robusta. Yo diría que incluso aguanta lo que es la caída al suelo de la lente. Luego, por otro lado, tenemos lo que es el cuerpo de la cámara, que como veis también es muy compacto y muy pequeñito y que también está muy bien construido. En lo que es el frontal vemos el logotipo de One R, un LED de estado y luego la superficie es así como rugosa, tiene un tacto muy chulo. En la parte trasera tiene lo que es la pantalla que nos va a permitir ver en tiempo real la imagen que está captando la cámara. Ahí tenemos los dos puertos que van a permitir conectar los dos conectores que trae la lente y tiene un tamaño súper compacto. Como digo, es muy pequeñita, más de lo que yo pensaba. Tampoco nos tenemos que preocupar que sea muy pequeña, ya que prácticamente esa pantalla ni la vamos a mirar, porque la cámara va a grabar todo lo que nos rodea. Luego en uno de los laterales tenemos una pegatina que hemos de retirar
y va a dejar al descubierto una tapita con una pestaña que, si tiramos de ella, deja al descubierto lo que es la ranura para insertar la tarjeta micro SD y un puerto USB tipo C que nos va a permitir cargar la cámara. Además, en este puerto USB tipo C también podríamos conectar un adaptador que no viene incluido en el paquete y que nos permitiría conectar un micrófono externo. Detalles: en el kit nos incluyen una tarjeta U3 V30, una tarjeta micro SD de 32 GB que nos va a permitir empezar a disfrutar de la cámara nada más sacarla de la caja. Para que os hagáis una idea, yo he calculado que cada giga ocupa un minuto de grabación, con lo cual podríamos grabar hasta 32 minutos en esta tarjeta. En la parte de arriba tenemos dos botones y el micrófono de la cámara, el primero que sirve para encender y apagar la cámara y el segundo que sirve para iniciar la grabación o detenerla. Como veis, súper sencillo. Luego tenemos lo que es la base de la cámara, que como os comentaba es la que incluye la batería, y como veis le han hecho un diseño súper chulo con este color así naranja que le da un aspecto muy fresco. En esta base vemos el conector que va a conectar directamente con el cuerpo de la cámara, y ya para colocar la cámara en esta base lo primero que tenemos que hacer es fijar la lente al cuerpo de la cámara. Se une de forma muy sencillita, simplemente colocando ambos conectores y presionando ligeramente hasta oír un clic, y luego la cámara se va a fijar a la base tal y como os muestro a continuación. Es decir, colocamos el puerto, presionamos un poquitín y ya quedaría perfectamente colocada. Todo de forma muy sencilla. Si queremos extraer nuevamente lo que es la cámara de la base, tiene una pequeña pestaña que tenemos que deslizar hacia un lateral y la base sale de forma muy sencilla. Una vez que sabemos cómo montar la cámara, le colocamos el protector de goma y ya la tenemos lista. Interesante, ¿verdad? Pues ya veréis los vídeos tan sorprendentes que se pueden hacer con esta Insta360. Pero antes lo que os voy a mostrar es cómo enlazarla con la aplicación del teléfono móvil. Para enlazarla con la aplicación del teléfono móvil, lo primero que tenemos que hacer es encender la cámara dejando presionado durante unos segundos el botón de encendido que os comentaba anteriormente. Vemos un menú en el que tenemos que elegir el idioma en el que queremos usar la cámara. La mala noticia es que no está en idioma español, al menos de momento, con lo cual lo que vamos a hacer es configurarla en idioma inglés. Una vez elegido el idioma, pulsamos el tic que vemos en la parte superior de la pantalla y ya la tenemos lista para activarla con nuestro teléfono móvil. Cogemos el teléfono móvil y buscamos la aplicación Insta360, que la tenemos de forma gratuita, disponible para iOS y para Android. Pulsamos OK, pulsamos el botón cámara que hay en la parte inferior de la pantalla y ahí ya nos aparece la cámara One R seguida de unas letras, y lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre ella. Nos informa que hay una actualización del firmware y voy a aprovechar para realizar dicha actualización. Una vez conectada la cámara, se subirá el firmware que acabamos de descargar, pulsamos el botón confirmar y esperamos que se actualice la cámara. Una vez actualizada, pulsamos el botón activar, pulsamos el botón empieza y aquí estoy yo. Como veis, una configuración súper sencilla, es decir, no tiene ningún misterio el emparejamiento con nuestro teléfono móvil. Antes de seguir, comentaros que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal de YouTube, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, simplemente localizar el botón suscribirse que hay justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Además, si os gusta este tipo de chuches tecnológicas, os recomiendo que os suscribáis al canal JTC Channel. JTC Channel es de mi amigo Jesús Terrero y tiene un canal que es absolutamente espectacular. Analiza barredores, analiza TV Box, analiza móviles, analiza cámaras, auriculares, altavoces, es decir, una auténtica locura tecnológica. No le deis más vueltas, localizar su enlace que os voy a dejar también aquí en las notas del vídeo y suscribiros también a su canal, porque os estáis perdiendo un trabajo fantástico y una review muy profunda. Una vez enlazada con el teléfono móvil, os voy a comentar cómo funcionan los menús que posee esta cámara, ya que es una cámara con pantalla táctil, y también os hablaré de los dos accesorios que he elegido entre la multitud de accesorios que pone a la venta Insta360. La pantalla es táctil
y si deslizamos de la parte superior hacia la parte inferior vemos las opciones más comunes, como por ejemplo la regulación del brillo de dicha pantalla. Podemos bloquear lo que es el panel táctil para evitar toques accidentales, conectar la cámara con nuestros auriculares AirPods de Apple. También podemos cambiar lo que es la rotación de la pantalla de la cámara. Tenemos una rueda dentada que nos va a llevar a los ajustes de la cámara, donde tenemos un montón de opciones de configuración. Ahí podemos configurar el idioma de la cámara, resetear los ajustes de la misma, conectar dispositivos Bluetooth, incluso activar los comandos por voz, eso sí, únicamente en idioma chino o inglés. Así podríamos decir, toma una foto, comienza la grabación, para la grabación, etc. Si ahora deslizamos de la parte inferior hacia arriba, podemos cambiar el modo de disparo. Por ejemplo, podemos intercambiar entre foto, vídeo o timelapse. Como veis, súper sencillo, pero muy accesible. Luego, si deslizamos de derecha a izquierda, podemos ver un menú donde vamos a configurar balances de blanco y otros parámetros de disparo que nos van a ser muy útiles, ya que nos evitan tener que coger el teléfono móvil. Y por último, si deslizamos de izquierda a derecha, veríamos lo que es el carrete de la cámara y ahí aparecerían todos los vídeos y fotografías que hayamos tomado. Además, luego lo que es la propia pantalla la podemos deslizar con nuestro dedo para poder ver todo en 360, tal y como lo estamos viendo en el mundo real. Ya si queremos empezar a grabar, simplemente hemos de pulsar el botón dedicado para tal fin, como os comentaba anteriormente. La cámara empieza a grabar y podemos ver un LED que empieza a parpadear en color naranja y quiere decir que ahora mismo la cámara estaría grabando. Para detener la grabación pulsamos nuevamente sobre el botón y el LED cambia de color rojo a color blanco fijo. Esto quiere decir que la cámara ahora mismo ya estaría parada. Como veis, si ahora deslizamos hacia la derecha, vemos nuestro primer vídeo y si hacemos play, pues podemos ver todo lo que ha grabado la cámara. Y ya si queremos apagar la cámara, dejamos pulsado unos segundos el botón de encendido y apagado hasta ver el logo de Insta360 y la cámara se quedaría apagada. El primero de los accesorios que os voy a mostrar es el más importante para mí y no es ni más ni menos que el palo selfie oficial de Insta360. Un palo selfie que me ha sorprendido mucho por la gran calidad que tiene una construcción brutal. Es muy extensible, no lo he medido pero creo que supera con creces el 1,5 m de longitud y además está diseñado para el siguiente accesorio que os voy a mostrar, que es el Bullet Time. El mango es de goma, muy cómodo y a la vez se agarra bastante bien a la mano, con lo cual no vamos a tener miedo de que se nos pueda escapar y la cámara se pueda caer. En uno de los extremos tenemos lo que es el tornillo que va a roscar en lo que es el soporte de la cámara y en la parte inferior, lo que es el mango, tenemos una rosca que nos va a permitir usarla con el Bullet Time, como veremos más adelante. Luego construido de aluminio, muy ligero y muy resistente. Se va a usar con la carcasa que sí que viene incluida en el kit. Para abrir la carcasa tenemos un botón en la parte superior, el cual tenemos que presionar, tal y como veis en la imagen, y tirar un poquito hacia arriba de lo que es la pestaña. Como veis, sale muy fácil, queda abierta lo que es la tapa protectora y ya simplemente hemos de colocar la cámara en esta posición, haciendo coincidir los botones de la carcasa con los botones de la cámara. Muy sencillo. Presionamos un poquitín hasta asegurarnos que está todo correcto. Cerramos la tapa y la sujetamos tal que así, haciendo una leve presión hasta que oigamos un clic. Después colocaremos el accesorio que va a fijar lo que es la carcasa al palo selfie. Hemos de quitar una pegatina que va a dejar al descubierto una rosca, que como digo es la que vamos a utilizar con dicho palo. Es el típico tornillo, el típico accesorio que traen todas las cámaras tipo GoPro. Lo colocamos tal que así en la carcasa, haciendo coincidir los agujeros que tiene y roscamos el tornillo hasta que quede perfectamente fijado. Siempre en una posición totalmente recta. No está torcido y está en línea con lo que es la cámara. La carcasa deja también al descubierto la tapa de la tarjeta SD, con lo cual vamos a poder quitar y poner dicha tarjeta sin necesidad de sacar la cámara de la carcasa. Ya simplemente lo que tendríamos que hacer es roscar el palo selfie a lo que es el soporte hasta dejarlo perfectamente fijado
y ya la tendríamos preparada para salir a hacer nuestros primeros vídeos. El otro accesorio que he adquirido es el Bullet Time, que digamos que es un accesorio con dos funciones. Por un lado nos va a servir de trípode, es decir, se abre lo que es la base y nos permite dejar la cámara en posición vertical. Luego tiene una rosca que lo que hace es liberar el Bullet Time de forma que la parte de arriba o cabeza quede suelta y la podemos acoplar a través de un tornillo que lleva con lo que es el palo de selfie. La colocación de la cámara en el Bullet Time es muy sencilla, simplemente quitamos el tapón de goma que protege el tornillo, colocamos el palo selfie roscándolo al Bullet Time, como veis forma un ángulo recto y ya permitiría salir a hacer nuestras locuras con una forma de grabar diferente. Ahora os mostraré ya editados 3 de los primeros vídeos que he tomado con esta Insta360 One R, el primero con sol, el segundo con un ambiente nublado y el tercero totalmente de noche conduciendo con el coche. Bueno, pues aquí estamos grabando lo que es la salida de mi trabajo, de Linares, y también pues que sirva como prueba de audio en un ecosistema cerrado, eso sí, en un coche, dentro de un coche, sin viento y sin ruido exterior, solo con el ruido del motor, pero también va a servir un poquito pues, para ver la cancelación de ruido de dicho motor, y también ahora mismo que ya no hay farolas, pues ver un poco cómo se comporta la cámara en oscuridad plena, solo con las luces del coche. Ahora os voy a hablar de la aplicación del teléfono móvil, una aplicación que daría para varios vídeos aquí en el canal y que voy a intentar resumiros para que tengáis una idea general de cómo usarla. Lo primero que vemos en la aplicación son los vídeos que hemos tomado con la cámara, aparecen en forma de burbuja y están ordenados de forma cronológica, es decir, en la parte de arriba vemos los más recientes. Lo mejor es descargar el vídeo para poderlo editar desde el teléfono móvil, vamos a tener una edición mucho más fluida y vamos a ahorrar batería de la cámara. El proceso de descarga es muy sencillo y bastante rápido. Una vez descargado el vídeo podemos proceder a su edición de forma muy sencilla, ya que en la parte inferior vemos una línea del tiempo la cual podemos manejar adelante y atrás, y luego ya vamos moviéndonos bien con el dedo en la pantalla
y cuando queramos hacer una modificación a la perspectiva simplemente hemos de tocar el símbolo más y realizar, por ejemplo, un tracking de una persona o un objeto. Como digo, tampoco pretende ser un vídeo en el que os muestre con detalle cómo funciona esta edición, pero simplemente para que os hagáis una idea de cómo hacerlo. Además, una cosa muy chula también es que podemos editar usando el giroscopio del teléfono móvil, es decir, nosotros podemos mover el móvil en el aire y vamos a ir enfocando con el móvil lo que queremos ver en el vídeo que estamos editando. Además, aparece un control que nos permite poner una imagen más plana o más esférica. Una aplicación con unas posibilidades de edición muy buenas. Luego también, aparte de lo que son nuestros propios vídeos, podemos ver las historias de otras personas en un apartado específico en dicha aplicación, y también desde una opción podemos explorar vídeos que han hecho otras personas en el resto del mundo. Ahora, como siempre, os voy a comentar cuáles son aquellos puntos fuertes o aquellas cositas que más me han gustado y aquellas que no me han gustado tanto. Es una cámara 360 grados, como habéis visto, pero con la posibilidad de acoplarle módulos que nos permiten convertirla en una cámara 4K tradicional, una cámara deportiva. Me ha sorprendido muchísimo la gran estabilización de vídeo que dispone esta cámara. Incorpora un algoritmo que ellos han llamado Flow State, un algoritmo propietario de Insta360 que nos deja una imagen súper estable. De hecho, ya habéis visto los vídeos que voy andando y prácticamente no veis ningún tipo de viñeteo ni ningún tipo de vibración. Esto está muy bien, ya que nos ahorra las molestias de ir cargando con gimbal y otros accesorios, que esta lo hace ya directamente por su hardware. Bueno, y como habéis visto, otro de los puntos fuertes es la aplicación del teléfono móvil. Es decir, con la aplicación del teléfono móvil llevamos un estudio de edición de vídeo en nuestro bolsillo. Con muy pocas opciones y con unos menús muy simples podemos obtener unos resultados de vídeo súper interesantes. Además, no solo va a permitir guardar ese vídeo en el carrete, sino que también podemos compartir directamente lo que os comentaba, con cualquier red social que tengamos. Y por si fuera poco, también la gente de Insta360 tiene una aplicación de escritorio, que esa ya no me ha dado tiempo a traerosla aquí en este vídeo, que nos permitiría hacer lo mismo que con la aplicación del teléfono móvil, pero en este caso obviamente con mucha más comodidad, ya que disponemos de una pantalla, en mi caso de 15 pulgadas, que es con el portátil que yo edito, mucho mayor que lo que es la propia pantalla del teléfono móvil. Luego, al ser una cámara 5,7K, digamos que es una cámara que abarca más de 180 grados en cada una de las dos lentes. Esto permite hacer una grabación totalmente esférica. Y además, una cosa que me ha gustado muchísimo es que el palo de selfie oficial, que es con el que yo he grabado estos vídeos, se hace totalmente invisible. Es decir, en ninguno de los vídeos sale el palo de selfie, con lo cual parece que estamos grabando desde el aire. De hecho, un primo mío me dijo, oye, ¿eso qué es? ¿Un dron? Y es que uno de los modos que tiene esta cámara también es un modo dron. Y como es un palo de selfie súper alto, nos graba desde arriba y la sensación es de dron puro y duro. Si hablamos de accesorios, ya es que te pierdes. Te metes en la página de Insta360.com y tiene una barbaridad de accesorios: monturas, baterías adicionales, soportes para cámara, adaptadores para micrófono externo. Es decir, una auténtica maravilla de accesorios que disponemos específicamente para esta Insta360 One R. Me ha gustado mucho la gran calidad de imagen que nos da esta cámara. Se nota que tiene unas lentes muy bien construidas. Y luego además es una cámara que los materiales se ven que son de muy buena calidad. No es la típica cámara esta que la cogemos y está hueca. No, es una cámara que nada más tocarla, el tacto de los materiales es brutal. El punto débil que le he encontrado a esta cámara en las pruebas que he hecho ha sido el micrófono interno. He notado que no capta demasiado bien nuestra voz y además no tiene una cancelación de ruido, digamos, que merezca la pena, con lo cual en los vídeos que he hecho, que además eran días de viento, sonaba mucho el viento, es decir, hacía mucho ruido. Bien, es verdad que, como os comentaba de pasada, se le puede acoplar un micrófono externo, como este con el que estoy grabando el vídeo, el Rode Wireless Go, y esto mejoraría muchísimo el resultado del audio. Tengo que probarla más. Lo que pasa es que la he querido traer aquí al canal rápidamente porque he de deciros que está en oferta ahora para Navidad. Es una oferta súper limitada, es decir, va a durar muy poquitos días. Os voy a dejar el enlace de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de una cámara y también, por supuesto, de sus accesorios. De hecho, con el link que os voy a dejar en las notas del vídeo os pueden regalar un palo selfie o incluso una batería extra para vuestra cámara. Así que yo que vosotros no me lo
pensaba. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo dale un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y yo me quedo probando esta cámara Insta360 un ratito más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.